Que digan que esta no es mi vida, pero es que ya no sé quién es quién. El día que tú te ibas a casar con Leonardo fue el día que yo te vi por primera vez. Con esos ojitos tan lindos que tienes, el color del cielo. Y pues, ¿qué te digo? Me enamoré de ti. Pues esa es la neta. Y yo pensaba que pues era el destino, pues. ¿Verdad? Pero no. Ese día mi vida cambió para siempre y ya no quise nada más en la vida más que ganarme tu corazón. Y ¿sabes? No dejo de dar gracias porque me haya pasado algo tan bello. Porque me pasaste tú. ¿Leonardo? Ahora sí me distingues y no me confundes con mi hermano. ¿Qué quieres? Que hablemos. Tú y yo tenemos muchas cosas que aclarar, Isabela. No es necesario que me digas nada, Leonardo. Mañana a primera hora voy a entregarme a la policía. Pero por favor, lo único que te pido, Leo, es que dejes a mi hermano en paz, ¿sí? Mira, él ya sufrió mucho en la cárcel, estuvo a punto de morir y perdió la vista. Sé todo lo que pasó con tu hermano, Fernanda. Y sé que por él te uniste a Ignacio para vengarte de mí. Sí, Leonardo, me equivoqué. Él nos hizo creer que tú eras el culpable del fraude que nos quitó todo lo que teníamos. Y de la muerte de mi padre también. Si yo hubiera sabido quién es Ignacio a tiempo, Fernanda, te aseguro que las cosas habrían sido muy distintas. Pero desafortunadamente me di cuenta muy tarde. Y yo también. Pero tranquilo, cuando yo confiese en la policía lo que le ayudé a hacer a Ignacio, Humberto y tú van a poder recuperar la empresa. Y tú vas a perder tu libertad, Fernanda. ¿Y sabes? Eso no lo voy a permitir. Porque Ignacio no va a echar a perder la vida de nadie más. No, pero es que por más que lo pienso, no encuentro otra manera de poder denunciarlo. Siéntate. Te propongo que olvidemos todo lo que pasó entre nosotros, bueno o malo. Si tú y yo nos ayudamos, vamos a poder detener a Ignacio antes de que llegue más lejos. Piensa en Pedro, es lo único que te pido. Él te ama. Te ama con toda su alma, Fernanda. Y él necesita que estés libre para que lo ayudes. No, no, eso no es cierto. Dime que no es cierto, Jehová, dime que no es cierto. ¿Qué más quisiera yo que evitarte este dolor? Pero pues tú tenías que saberlo. No, no, porque mi papá no es capaz de hacer una cosa así. Él nos quiere mucho, él no sería capaz, ¿verdad que no, abuelita, que no? Ay, mi amor, yo también tengo el alma hecha pedazos, mi hija. Yo he llorado a mares y yo sé que seguiré llorando y preguntándome todos los días, Dios mío, ¿qué fue lo que hice mal? ¿Qué hice mal? ¿En qué me equivoqué para que mi hijo se desviara de esa manera? Fue su culpa, Sara. Usted es una buena mujer. Pero Dios es bueno, mi amor, porque junto con esta tristeza nos ha dado una gran alegría. ¿Eh? Encontrar a tu hermano. A ver, ¿no te da gusto tener dos hermanos en vez de uno? Por lo menos este no es tan latoso como el perico, ¿no? Ay, mi hija. ¿Qué va a pasar con mi jefe, ma? Hija, yo no lo quiero volver a ver. No puedo permitir que ponga un pie en esta casa, mi amor, no puedo. Pero no te puedo obligar a ti ni a tu abuela nada. No sé qué hacer. Ustedes tienen que tomar sus decisiones, mi amor. Yo ya te dije las cosas como son, mi amor. ¿Qué se supone que debo hacer? Ya lo pensarás con calma, mi amor. Te quiero mucho.
Y no se trata solamente del dinero, Paloma, sino que pues yo también le quiero demostrar a tu hermano que yo también soy capaz de aportar dinero para la casa. No, pues él lo sabe, Tania. No necesitas demostrarle absolutamente nada, ¿eh? No, es que, a ver, yo sé que tu hermano es, o sea, él es el mejor hombre del mundo. Yo lo amo, yo lo adoro, pero pues de vez en cuando pues es como que un poquito sobreprotector conmigo. Ay, hombre, de veras. No sé, quiero que él sepa de que yo también puedo aportar, ¿sabes? Sin que sea una yo tragedia. te entiendo, pero O sea, pues yo no sé si estén las cosas como pues para ponernos a cantar. Pero mira, si tú crees que esto puede ayudarte para convencer a Eugenio, órale, yo estoy ahí. En una de esas hasta ganamos. ¿en serio? ¿Sí? Pero eso sí, nos tenemos que poner a ensayar ya que quedan pocos días para hacer nuestro debut. Ay, eres lo que cantabas. ¿A poco? Mira, tanto así. Poquito. Yo por Pedro doy la vida a Leonardo, así que te escucho. Por lo que he podido averiguar, tengo la impresión de que Ignacio está interesado en ti, ¿cierto? Sí, tuvimos una relación y así fue como me engañó. Yo confiaba ciegamente en él. ¿Y él en ti? También, hasta que me enamoré de Pedro y mandó a Santiago a prisión. ¿Y se lo reclamaste alguna vez? Muchísimas veces, Leonardo. Yo le dije que lo odiaba, pero él está muy herido. Su orgullo no le permite aceptar un rechazo de nadie. Pues deja de rechazarlo entonces. Convéncelo de que te puedes recuperar. No, es que tampoco sé si me creería que estoy interesada en él, Leonardo. Su soberbia es lo que hará que Ignacio se pierda. Lo conozco perfectamente. Su obstinación por ganar siempre lo ha cegado. Demuéstrale que tú eres otro trofeo más que puede conseguir. A ver, Leonardo, mira, yo puedo fingir seducirlo, pero yo no puedo soportar que me bese y que me abrace siquiera. Yo he cambiado mucho, Leonardo, y aunque no lo creas, ya no soy esa mujer que pudo convencerte de que te casaras con ella. El amor que encontré en Pedro me hizo cambiar y hay cosas que yo no estoy dispuesta a hacer. Te entiendo perfectamente. Yo tampoco soy el mismo de antes y por las mismas razones. Entonces no te preocupes. Yo tengo pensado cómo ponerle una trampa. Voy a moverme lo más rápido que sea posible para que no tengas que llegar a esos extremos. Está bien, Leonardo. Voy a intentarlo. ¿Qué quieres que haga? De entrada necesito que obtengas información de su computadora. Yo sé que no va a ser fácil que accedas a ella, Fernanda. Pero tú eres la única que lo puede hacer. ¿Cómo no me di cuenta de lo que tramaban en mi contra? No podías haberlo adivinado, Humberto. Es que me quitaron todo, Nora. Me dejaron en la calle. Bueno, tú puedes quedarte aquí el tiempo que tú quieras. Además vas a tener cerca a Leonardo y juntos van a poder aclarar todo este lío. Perdóname, Nora. Tú también saliste muy perjudicada en todo esto. Ay, Humberto, por Dios, no te preocupes por mí. Durante todos estos años fuiste más que generoso conmigo. Y pude ahorrar lo suficiente para vivir tranquilamente en los años. Ahora, ay, lo único que me urge es encontrar a Connie. ¿Por qué? ¿Qué pasó con ella? Lo único que sé es que se fue a San Francisco. Parece que quiere investigar algo acerca de su mamá. Ay, Dios mío, estoy tan metido en mi propia amargura que me olvidé de esa pobre niña. Me imagino lo que debe estar sufriendo también. Creo que tú y yo éramos los únicos aliados que tenía. La verdad me preocupa mucho que no se reporte. Le he dejado muchos mensajes en el celular y nada. Además, no tengo idea por dónde comenzar. San Francisco es una ciudad enorme. No tengo idea qué hacer. Bueno, Connie nació y creció en San Francisco, Nora. Mira, voy a darte los datos de donde vivían y de donde trabajaba Matías cuando estaba casado con Fabián. Ay, sí. ¿Te los mando por mensaje? Sí. Jessie, ¿Y ahora tú? ¿Por qué entras por ahí? es un poco largo de explicar, pero no quiero que me vean entrando y saliendo de la casa. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Jessie, habla, ¿me estás preocupando? Bienvenido a la familia, Leo. Gracias. Soy muy feliz de tener una hermana como tú.
Quiero que los abogados inicien los trámites para licitar la venta de Evans Tech. Oye, Ignacio, pero Evans es excelente empresa. Son casi 100 empleados. Imagínate perder su trabajo. ¿No puedes hacer eso? Evans no corresponde al nuevo perfil del corporativo. ¿A ti te preocupan 100 empleados? A mí me preocupan miles que están en las otras empresas. ¿Tienes un argumento mejor o será que ya puedes organizar el departamento legal? Mira, yo te lo digo porque me preocupo por ti, pero si me vas a tratar con la punta del pie, me callo y hazlo como quieras. No, agradezco tu detalle. ¿Podemos hablar, Ignacio? No estoy de humor para tus reproches, Fernanda. Mejor salte. Ignacio, estoy aquí para poner las cosas en paz entre nosotros. ¿En paz? Sí, Ignacio. Tengo que actuar con inteligencia y ver por mi futuro. Estar en tu contra solo me ha traído muchos problemas y lo he pensado mucho y creo que a los dos nos conviene recuperar nuestra alianza. ¡Wow! Eso sí es toda una declaración. No sé por qué te sorprendo, Ignacio, si tú me dijiste que algún día tenía que venir aquí a pedirte lo que te estoy pidiendo, así que ese día ya llegó. ¿Y el gran amor que sentías por Leonardo dónde quedó? No me hables de ese hombre, por favor. No entiendo. Lo entiendes muy bien, Ignacio. El idiota que me enamoró no fue Leonardo Fuentemayor, sino un pobre diablo llamado Pedro Pérez. Tú lo sabías desde hace tiempo, Ignacio. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué tuviste que dejar que ese impostor me pusiera sus asquerosas manos encima? ¿Por qué? Yo lo supe también muy tarde, Fer. Tienes idea de lo humillada que me siento, Ignacio. Las ganas que tengo de escupirle en la cara a ese farsante. Quiero que se pudra en la cárcel, Ignacio. Quiero verlo hundido hasta el fondo. Fernanda tiene planes no tan buenos con Leonardo. Lo que no sabe es que Leonardo es Perico. Paloma no quiere saber nada de Perico. Lo que no sabe es que Perico es Leonardo. ¿Quién es quién?